Aquella Nochebuena, Alejandro, un CEO acostumbrado a la soledad y al silencio de su departamento de lujo, solo quería llegar a casa y olvidarse del mundo. Pero todo cambia cuando escucha un llanto frágil que viene de la entrada del edificio. Al acercarse, encuentra a una niñita como de unos 7 años, temblando, con la carita mojada de lágrimas. Ella levanta los ojos hacia él y le hace una súplica que ningún adulto estaría preparado para escuchar: yo no tengo papá, ¿puedo pasar la Nochebuena contigo? Alejandro se queda inmóvil, sin saber qué decir. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba solita en esa noche? ¿Y qué la hizo buscar justo a él? Lo que él no imagina es que, al aceptar escuchar a esa pequeña, su vida va a cambiar de una manera que jamás podría predecir. Alejandro llevaba años viviendo en piloto automático. Su departamento en Polanco era impecable, moderno, lleno de esos detalles caros que cualquiera envidiaría, pero vacío de vida real. Esa Nochebuena no era diferente a las anteriores. Salió de la oficina tarde, como siempre, con la corbata aflojada y esa sensación de cansancio que ya ni siquiera notaba. Las calles estaban iluminadas, las familias caminaban abrazadas, los niños corrían con globos y lucecitas, y él, pues, él solo quería llegar, quitarse el traje y olvidarse de que existía algo llamado Navidad. No es que odiara las fiestas, simplemente ya no significaban nada para él. ¿Para qué fingir alegría cuando nadie te espera en casa? Así que caminó directo a su edificio, con la mente en blanco, pensando tal vez en revisar un par de correos antes de dormir. Pero justo cuando estaba a punto de meter la llave en la puerta del lobby, algo lo detuvo en seco. Era un sonido bajito, casi imperceptible entre el ruido de los coches y las risas lejanas. Un llanto. No uno de esos llantos escandalosos de berrinche, no. Este era diferente, más profundo, más roto. Alejandro frunció el ceño y giró la cabeza buscando de dónde venía. Al principio no vio nada, solo las luces navideñas colgando en los árboles y algunos vecinos entrando y saliendo. Pero entonces, ahí, junto a una jardinera cerca de la entrada, vio una figurita pequeña acurrucada contra la pared. Una niña. No podía tener más de 7 u 8 años, con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro, los hombros temblando bajo un suéter delgado que claramente no era suficiente para el frío de diciembre. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, como un jalón. No era miedo ni pena exactamente, sino algo más antiguo, más instintivo, la sensación de que algo no estaba bien y que él, quisiera o no, acababa de convertirse en testigo de eso. Se acercó despacio, sin querer asustarla más de lo que ya parecía estar. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, aunque por dentro no sabía ni qué esperar como respuesta. La niña levantó la carita, y lo que Alejandro vio lo desarmó por completo: unos ojos enormes, vidriosos, llenos de una tristeza que ningún niño debería cargar. Historias emocionantes siempre nos atrapan porque tocan algo verdadero dentro de nosotros, y lo que Alejandro estaba viendo frente a él no era ficción ni drama inventado, era real como el aire frío que les golpeaba la cara. Ella lo miró directo, sin pestañear, como si estuviera evaluando si podía confiar en él o no, y entonces, con una voz tan frágil que casi se rompe en cada sílaba, dijo algo que Alejandro jamás olvidaría: yo no tengo papá, ¿puedo pasar la Nochebuena contigo? El mundo se detuvo. Por un momento, Alejandro no supo si había escuchado bien, si eso realmente estaba pasando o si su mente le estaba jugando una broma cruel. Pero ahí estaba ella, mirándolo con esa mezcla de desesperación y esperanza que solo un niño perdido puede tener. Alejandro se quedó paralizado, con la mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Esa niña realmente le estaba pidiendo pasar la Nochebuena con él? ¿Un completo desconocido? Por un segundo pensó en todas las cosas que podría hacer: llamar a seguridad, buscar a algún policía, incluso simplemente meterse a su departamento y pretender que no había visto nada. Pero no pudo. Algo en esos ojos llorosos lo tenía clavado ahí, como si una fuerza invisible le dijera que ese momento era importante, que no podía simplemente darse la vuelta y seguir con su vida vacía. La niña seguía temblando, abrazándose a sí misma para intentar darse calor, y Alejandro notó que sus labios estaban morados, que sus mejillas estaban rojas del frío. ¿Cómo te llamas?, preguntó,
agachándose para quedar a su altura. Ella bajó la mirada, avergonzada, como si revelar su nombre fuera admitir que estaba en problemas. Lucía, susurró finalmente, tan bajito que Alejandro casi no la escuchó. Lucía, repitió él, dejando que el nombre se quedara en el aire entre ellos dos. Era un nombre bonito, sencillo, pero en ese momento cargaba todo el peso del mundo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era padre, nunca había querido serlo, siempre había creído que su vida estaba completa con su trabajo, sus logros, su rutina perfectamente ordenada. Pero ahí estaba, frente a una niña que claramente estaba pasando por algo terrible, y por primera vez en años sintió que tenía que hacer algo que no estuviera en su agenda. ¿Dónde está tu mamá, Lucía?, preguntó con cuidado, tratando de no sonar invasivo ni asustadizo. La pregunta hizo que los ojos de la niña se llenaran aún más de lágrimas. Se mordió el labio inferior, luchando por no romper a llorar otra vez, y Alejandro supo que había tocado un tema delicado. Historias reales como esta nos recuerdan que detrás de cada rostro hay una historia completa, llena de dolor y esperanza entrelazados. Y Lucía claramente cargaba una historia mucho más pesada de lo que su cuerpecito debería soportar. Ella está en casa, dijo Lucía con voz temblorosa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero yo no quería estar ahí esta noche. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Por qué una niña preferiría estar sola en la calle, en plena Nochebuena, en lugar de estar con su mamá? Nada de esto tenía sentido, pero mientras más miraba a Lucía, más entendía que ella no estaba ahí por capricho ni por travesura. Había algo más profundo, algo que la había empujado a salir corriendo de su casa y terminar aquí, pidiendo refugio a un extraño. Mira, hace mucho frío, dijo Alejandro finalmente, quitándose su saco y poniéndolo sobre los hombros de la niña. ¿Por qué no entramos un ratito? ¿Te puedo dar algo caliente de tomar y platicamos, sale? Lucía lo miró con desconfianza al principio, como si estuviera evaluando si era seguro confiar en él. Pero algo en la voz de Alejandro, en su mirada cansada pero sincera, le dio la seguridad que necesitaba. Asintió despacio, y juntos cruzaron la puerta del edificio hacia lo desconocido. Una vez adentro del departamento, Alejandro encendió la calefacción y guió a Lucía hacia la sala. La niña miraba todo con ojos grandes, sorprendida por lo elegante y ordenado que era todo, los muebles minimalistas, las ventanas enormes con vista a la ciudad iluminada, los cuadros modernos en las paredes. Pero no había nada ahí que hiciera sentir el lugar como un hogar de verdad. No había fotos familiares, ni adornos navideños, ni ese desorden cálido que tienen las casas donde vive gente que se quiere. Era como un hotel de lujo, bonito, pero frío. Siéntate, dijo Alejandro señalando el sofá, y fue a la cocina a preparar un chocolate caliente. Mientras el agua hervía, no podía dejar de pensar en la situación. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba a hacer después? ¿Llamar a la policía? ¿Buscar a los papás de la niña? Pero algo le decía que tenía que escucharla primero, entender que la había llevado hasta ahí antes de tomar cualquier decisión apresurada. Regresó con 2 tazas humeantes y se sentó frente a ella, dejando un espacio prudente para que no se sintiera presionada. Lucía tomó la taza con ambas manos, como si quisiera absorber todo el calor posible, y dio un sorbo pequeño. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo, era más bien como ese momento antes de que alguien se atreva a contar algo importante, algo que duele. Lucía, comenzó Alejandro con suavidad, no tienes que contarme nada si no quieres, pero, ¿por qué dijiste que no tienes papá? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una losa. La niña apretó la taza con más fuerza, bajó la mirada hacia el líquido oscuro, y entonces, con una voz tan rota que partía el alma, dijo, porque mi papá ya no está. Se fue hace 2 meses. Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho. 2 meses. Era reciente, dolorosamente reciente. No era algo que la niña hubiera tenido tiempo de procesar ni de superar, era una herida abierta, sangrando todavía. Lo siento mucho, Lucía, dijo Alejandro, y lo decía en serio. Podía imaginar el dolor que esa pequeña estaba cargando, la confusión de perder a alguien tan importante de un momento a otro.
Desde que él se fue, todo cambió, continuó Lucía, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas otra vez. Mi mamá ya no es la misma. Ella llora todo el tiempo, y yo trato de ser fuerte, trato de no llorar para que ella no se ponga peor, pero es muy difícil. Alejandro asintió, entendiendo más de lo que ella imaginaba. Había visto suficientes tragedias en su vida, suficientes familias rotas, como para saber que cuando alguien se va, no solo deja un vacío, deja a los que quedan tratando de entender cómo seguir viviendo. Y en la casa ya no hay paz, agregó la niña con voz temblorosa. Antes mi papá ponía música, hacía chistes, nos abrazaba, y ahora todo está en silencio. Un silencio que duele. Historias emocionantes como esta nos recuerdan que el dolor no avisa, no pide permiso, simplemente llega y cambia todo. Y Lucía, con solo 7 años, estaba aprendiendo eso de la manera más cruel posible. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra de Lucía le iba calando más hondo. Había algo en la forma en que la niña hablaba, con esa mezcla de inocencia y madurez forzada, que lo desarmaba por completo. No era solo tristeza lo que veía en ella, era agotamiento emocional, esa clase de cansancio que viene de cargar un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. ¿Y por eso saliste de tu casa esta noche?, preguntó Alejandro con cuidado, temiendo la respuesta pero necesitando entenderla. Lucía sintió despacio, secándose las lágrimas con la manga del suéter que todavía olía al saco de Alejandro. Hoy fue peor que otros días, comenzó a explicar, con la voz quebrándose en cada palabra. Mi mamá estaba en su cuarto otra vez, llorando como siempre. Yo traté de hacerla sentir mejor, le llevé agua, le dije que todo iba a estar bien, pero ella ni siquiera me volteó a ver. Es como si ya no me viera, ¿sabes? Como si yo tampoco estuviera ahí. Las palabras de Lucía golpearon a Alejandro como un martillo. Sabía exactamente lo que significaba sentirse invisible, estar físicamente presente pero emocionalmente ausente para los demás. Él mismo había vivido así por años, escondido detrás de sus juntas, sus contratos, su éxito vacío. Y entonces pensé, continuó la niña, que tal vez si yo no estaba ahí, ella no se sentiría tan mal. Que tal vez mi presencia le recordaba todo el tiempo lo que perdimos, y que si yo desaparecía un ratito, ella podría, no sé, descansar de verme sufrir también. La lógica infantil era desgarradora en su simplicidad. Lucía había llegado a la conclusión de que ella era parte del problema, que su dolor estaba lastimando a su mamá, y que la mejor solución era desaparecer. No entendía que su mamá probablemente necesitaba justo lo contrario, que necesitaba abrazar a su hija y recordar que todavía tenía algo hermoso por qué seguir luchando. Pero así funciona el dolor cuando no se habla, cuando se guarda y se acumula hasta que explota de las formas más inesperadas. Entonces agarré mi chamarra y me salí, dijo Lucía, mirando sus manos pequeñas. Al principio solo quería caminar un rato, despejarme, pero luego empezó a hacer más frío y me dio miedo regresar. Caminé y caminé hasta que llegué aquí, y te vi bajándote de tu coche. Te veías, solo. Como yo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Así se veía él para los demás? ¿Como alguien tan solo que hasta una niña perdida podía reconocerlo? Y pensé que tal vez tú me entenderías, agregó Lucía con una sonrisa triste. Que tal vez, aunque fueras un desconocido, podrías estar conmigo esta noche para que ninguno de los dos estuviéramos solos. Historias reales nos enseñan que a veces las conexiones más profundas nacen en los momentos más inesperados, cuando dos almas perdidas se encuentran en medio del caos. Y esa noche, en ese departamento frío y elegante, Alejandro entendió que tal vez Lucía no lo había encontrado por casualidad, sino porque ambos necesitaban algo que solo el otro podía dar en ese momento. Alejandro observaba a Lucía mientras ella terminaba su chocolate caliente, y algo en su interior comenzó a moverse. No era lástima lo que sentía, era algo más complejo, más profundo. Era reconocimiento. Esa niña estaba cargando el mundo sobre sus hombros, tratando de ser fuerte para su mamá, aguantando sus propias lágrimas para no empeorar las cosas, escapando de su casa no por rebeldía sino por amor mal entendido. Y todo eso, a los 7 años. ¿Cuántos adultos conocía Alejandro que no podían manejar ni la mitad de esa presión?
Él mismo había pasado años huyendo de sus propias emociones, enterrándolas bajo trabajo y éxito material, convenciéndose de que estar solo era más fácil que arriesgarse a perder a alguien. Pero ver a Lucía ahí, tan chiquita y tan rota, le hizo darse cuenta de algo que había estado evitando toda su vida: el dolor compartido es más llevadero que el dolor guardado. Lucía, dijo finalmente, inclinándose un poco hacia adelante, tú no tienes que ser fuerte todo el tiempo, ¿eh? Está bien llorar. Está bien sentirse triste. Tu papá se fue, y eso es horrible, y no hay forma de que eso no duela. Los ojos de la niña se abrieron un poco, como si nadie le hubiera dado permiso antes para sentir lo que estaba sintiendo. Pero escúchame bien, continuó Alejandro, eligiendo cada palabra con cuidado, tú no eres una carga para tu mamá. Todo lo contrario. Seguramente ella te necesita más que nunca, aunque ahorita no lo esté demostrando bien. A veces los adultos nos perdemos tanto en nuestro dolor que olvidamos que no estamos solos, que hay gente que también nos necesita. Lucía lo miraba fijamente, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua en el desierto. ¿De verdad crees eso?, preguntó con un hilito de voz. Lo sé, respondió Alejandro con firmeza, aunque por dentro se preguntaba si él mismo creía en lo que estaba diciendo o si solo estaba tratando de convencerse a sí mismo también. Pero entonces vio algo en los ojos de Lucía que lo dejó helado. No era solo tristeza lo que había ahí, había miedo también. Un miedo profundo, visceral, el tipo de miedo que te paraliza en medio de la noche cuando te das cuenta de que el mundo es más grande y más cruel de lo que pensabas. Era el miedo de una niña que había perdido la estabilidad, la seguridad, la certeza de que todo iba a estar bien. Y eso era algo que ningún niño debería experimentar. Alejandro sintió una rabia silenciosa creciendo en su pecho, no dirigida a nadie en particular, sino a la injusticia de todo. ¿Por qué los niños tenían que pagar por las tragedias de los adultos? ¿Por qué Lucía tenía que estar ahí, temblando en un sofá ajeno, en lugar de estar en su casa rodeada de amor y calidez? La vida podía ser brutalmente injusta, y esa noche, frente a esa niña, Alejandro lo sintió con una claridad que lo hizo cuestionarse todo lo que había construido en su vida ordenada y vacía. Alejandro se quedó callado un momento, procesando todo lo que Lucía le había contado. Pero había algo que no encajaba, algo que le daba vueltas en la cabeza y que necesitaba aclarar. Si la mamá de Lucía estaba en casa, probablemente ya se había dado cuenta de que su hija no estaba. Y si ya lo sabía, debía estar desesperada, buscándola por toda la ciudad, muriéndose de angustia. No podía dejar pasar más tiempo sin hacer algo al respecto. Lucía, dijo con voz seria pero amable, tu mamá debe estar muy preocupada por ti ahora mismo. Necesito saber dónde está ella, ¿de acuerdo? No para regañarte ni nada, sino porque si yo fuera tu mamá, me estaría volviendo loco de no saber dónde estás. La niña bajó la mirada hacia sus manos, retorciendo los dedos con nerviosismo, y Alejandro pudo ver cómo se formaba una lucha interna en su rostro. Quería hablar, pero algo la detenía, tal vez la culpa, tal vez el miedo de enfrentar las consecuencias de haberse escapado. Ella está en la casa todavía, creo, murmuró Lucía finalmente, con la voz apenas audible. ¿En qué colonia vives?, preguntó Alejandro, tratando de obtener información práctica. En la Narvarte, respondió la niña, y Alejandro calculó mentalmente que debía estar a unos 40 minutos caminando desde ahí. Demasiado lejos para una niña sola, demasiado peligroso en plena noche. ¿Y tiene su teléfono? ¿Sabe su número?, insistió. Lucía sintió despacio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Sí, me lo sé de memoria, pero yo no quería verla más triste, soltó finalmente, y las palabras salieron como una confesión desesperada. Por eso me fui. Porque cada vez que ella me ve, veo en sus ojos que está pensando en mi papá, que le recuerdo todo lo que perdió. Y yo no quiero ser esa carga, no quiero ser la razón por la que ella llora más. Las palabras cayeron en el silencio del departamento como piedras en un pozo profundo, y Alejandro sintió cómo se le partía el corazón. Ahí estaba la verdad completa, desnuda y dolorosa. Lucía no había huido por capricho ni por aventura, había huido porque creía que estaba haciendo un favor a su mamá al desaparecer,
porque había malinterpretado el dolor de su madre como rechazo hacia ella. Era una tragedia dentro de otra tragedia, un malentendido devastador que había llevado a esta niña a buscar refugio en los brazos de un extraño en lugar de en los de su propia familia. Lucía, escúchame bien, dijo Alejandro, y esta vez su voz tenía un tono más firme, casi urgente. Tu mamá no está triste por ti, está triste por tu papá. Esas son dos cosas completamente diferentes. Tú eres probablemente lo único que la mantiene viva ahorita, lo único que le da sentido seguir adelante. ¿Y si te pasa algo, si algo te pasara? No pudo terminar la frase porque el solo pensarlo lo aterraba. Necesito llamarla, dijo finalmente. Necesito decirle que estás bien, que estás a salvo. ¿Me das su número? Lucía lo miró con ojos enormes, asustados, pero también esperanzados, como si en el fondo quisiera que alguien tomara el control, que alguien arreglara todo ese desastre. Lucía se quedó congelada por un momento, con los ojos fijos en Alejandro, como si estuviera midiendo si podía confiar completamente en él o no. Era ese instante crucial en el que todo podía irse para un lado o para otro, donde una decisión pequeña podía cambiar el rumbo de toda la noche. Alejandro esperó pacientemente, sin presionarla, sabiendo que ella necesitaba sentir que tenía el control de la situación, aunque fuera solo un poquito. 5563849217, dijo finalmente Lucía, soltando los números de corrido, como si los hubiera repetido 1000 veces en su cabeza. Alejandro sacó su celular inmediatamente y marcó, poniendo el altavoz para que Lucía pudiera escuchar también. El teléfono comenzó a timbrar una vez, 2 veces, y en el tercer timbrazo alguien contestó tan rápido que casi ni dejó que sonara completo. ¿Lucía? Mi amor, ¿eres tú? ¿Dónde estás? La voz del otro lado era puro pánico, desesperación líquida que atravesaba la línea telefónica como un grito ahogado. Señora, buenas noches, dijo Alejandro con voz calmada pero firme, tratando de transmitir tranquilidad en medio del caos. Mi nombre es Alejandro. Su hija está conmigo, está bien, está a salvo. Hubo un silencio del otro lado, un silencio pesado que duró apenas 2 segundos pero que se sintió eterno. Y entonces, un sollozo. No un llanto normal, sino uno de esos que vienen desde el fondo del alma, cuando el alivio y el terror se mezclan y explotan al mismo tiempo. ¿Está bien? ¿De verdad está bien? Dios mío, he estado buscándola por todas partes, llamé a todos sus amigos, fui a la escuela, al parque, a todos lados y no la encontraba y pensé que... La voz de Camila se quebró completamente y no pudo terminar la frase. No hacía falta. Alejandro sabía exactamente lo que había pensado, los escenarios terribles que debieron haber pasado por su mente durante las últimas horas. Ella está aquí, conmigo, en mi departamento en Polanco, explicó Alejandro rápidamente. La encontré afuera del edificio hace un rato. Está bien, no le ha pasado nada, le di algo caliente de tomar y hemos estado platicando. ¿Puedo hablar con ella?, rogó Camila, y había tanta necesidad en su voz que Alejandro simplemente le pasó el teléfono a Lucía sin pensarlo 2 veces. Mami, dijo la niña con voz temblorosa, y de inmediato se echó a llorar. No ese llanto contenido que había tenido antes, sino uno liberador, catártico, el llanto de alguien que finalmente puede dejar salir todo lo que había guardado. Mi amor, mi cielo, mi vida, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me dijiste nada? Estaba muerta de miedo, pensé que te había perdido también, pensé que... Camila no podía dejar de hablar entre sollozos, y Lucía tampoco podía responder porque estaba llorando igual o peor. Alejandro se levantó discretamente del sofá para darles un poco de privacidad, aunque en realidad el departamento no era tan grande como para alejarse mucho. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, escuchando esa conversación rota entre madre e hija, y sintiendo algo extraño en el pecho. Historias reales como esta nos enseñan que el amor verdadero es desordenado, ruidoso, imperfecto, pero real. Y lo que estaba pasando ahí, en su sala, era el amor más puro chocando contra el dolor más profundo. No pasaron ni 20 minutos antes de que sonara el timbre del departamento. Alejandro fue a abrir y lo que vio del otro lado lo dejó sin palabras por un segundo.
Ahí estaba Camila, despeinada, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, la ropa arrugada como si se la hubiera puesto a las prisas, y en su rostro una mezcla de alivio, terror y agotamiento que pocas veces había visto en alguien. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija?, preguntó sin siquiera saludar, con la voz quebrada y desesperada. Alejandro simplemente se hizo a un lado y señaló hacia la sala. Camila prácticamente corrió hacia adentro, y cuando vio a Lucía sentada en el sofá, el tiempo pareció detenerse. Lucía, gritó, y se lanzó hacia ella con los brazos abiertos. La niña se levantó de un salto y corrió hacia su mamá, y cuando chocaron fue como ver dos piezas de un rompecabezas que finalmente volvían a encajar. Se abrazaron con tanta fuerza que parecía que nunca más se iban a soltar, llorando las dos, temblando las dos, aferradas la una a la otra como si el mundo fuera a terminar si se separaban aunque fuera un centímetro. Nunca, nunca más me hagas esto, sollozaba Camila mientras le acariciaba el cabello a Lucía, besándole la frente, las mejillas, la cabeza, como si necesitara confirmar físicamente que su hija estaba ahí, que era real. Que no era un sueño. Pensé que te había perdido también, pensé que Dios me estaba castigando, que me estaba quitando todo lo que amo. No vuelvas a hacer esto, mi amor, por favor, por favor. Lucía lloraba contra el pecho de su mamá, aferrándose a su blusa con los puñitos cerrados. Lo siento, mami, lo siento tanto. Yo solo pensé que si no estaba ahí tú no estarías tan triste, que no te recordaría tanto a papi, que tal vez así podrías estar mejor. Las palabras salieron entrecortadas entre hipos y lágrimas, y Camila se separó un poco para mirarla a los ojos, sosteniéndole el rostro con ambas manos. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes pensar que estarías mejor sin ti? Tú eres mi vida, Lucía. Tú eres la razón por la que me levanto cada mañana, por la que sigo respirando. Tu papá se fue, y eso me duele más de lo que puedo explicar, pero tú estás aquí. Y mientras tú estés aquí, yo voy a estar aquí también. Alejandro observaba la escena desde la distancia, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado, algo íntimo que no le correspondía ver pero que tampoco podía dejar de mirar. Había algo devastadoramente hermoso en ver ese amor tan crudo, tan honesto, tan desesperado. Camila siguió hablándole a Lucía entre lágrimas, perdóname si no he estado presente, si he estado tan perdida en mi dolor que no me di cuenta de que tú también estabas sufriendo. Perdóname si te hice sentir sola, si te hice sentir que no te necesitaba. Te necesito más que al aire que respiro, ¿me entiendes? No podría sobrevivir sin ti. La niña asintió entre sollozos, abrazándose más fuerte a su mamá, y Camila la meció suavemente como cuando era bebé, tarareando bajito una canción que probablemente le cantaba de chiquita. El departamento, que hacía unas horas había estado lleno de silencio y vacío, ahora estaba lleno de lágrimas y amor, de palabras dichas y no dichas. De dos personas reconstruyendo un puente que se había roto sin que ninguna de las dos se diera cuenta. Y Alejandro, parado ahí en su propia casa pero sintiéndose como un intruso, no pudo evitar preguntarse cuándo había sido la última vez que alguien lo había abrazado así, con esa intensidad, con esa necesidad pura. Después de varios minutos de lágrimas y abrazos, Camila finalmente se calmó lo suficiente como para recordar que había alguien más en la habitación. Se separó un poco de Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y volteó hacia Alejandro. Sus ojos se encontraron por primera vez con claridad, sin el pánico ni la desesperación nublando la visión, y algo extraño pasó en ese momento. No fue amor a primera vista ni nada de esas cosas de películas cursis, fue algo más profundo, más real. Fue reconocimiento. Como cuando ves a alguien y sabes, sin necesidad de palabras, que esa persona entiende algo que tú también entiendes, que ha caminado por caminos parecidos a los tuyos. Que carga cicatrices similares aunque vengan de batallas diferentes. Gracias, dijo Camila finalmente, con la voz todavía ronca de tanto llorar. Gracias por cuidar de mi hija, por no simplemente ignorarla o peor. No sabe cuánto significa que usted. Se le quebró la voz otra vez y tuvo que parar un momento para respirar hondo. Alejandro negó con la cabeza, sintiéndose incómodo con el agradecimiento. No tiene nada que agradecer, respondió con sinceridad. Cualquier persona hubiera hecho lo mismo.
Pero ambos sabían que eso no era cierto, que había mucha gente que hubiera pasado de largo, que hubiera fingido no ver a una niña llorando en la calle porque era más fácil no involucrarse, no complicarse la vida. No, dijo Camila firmemente, limpiándose otra lágrima que se escapó. No cualquiera. Usted no solo la recogió, la metió a su casa, le dio de beber, la escuchó, me llamó. Usted le devolvió a mi hija. Me la devolvió a mí. Había tanta gratitud en sus palabras, pero también tanta tristeza, tanto cansancio acumulado que Alejandro pudo ver más allá de la situación inmediata. Pudo ver a una mujer que estaba luchando sola contra el mundo, tratando de mantener todo junto mientras se caía a pedazos por dentro, cargando el peso de ser madre y padre al mismo tiempo. De lidiar con su propio duelo mientras intentaba ser fuerte para su hija. ¿Quiere sentarse un momento?, ofreció Alejandro, señalando el sofá. Parece que ha tenido una noche muy pesada. ¿Puedo prepararle un café o algo? Camila miró a Lucía, quien asintió dándole permiso silencioso, y finalmente aceptó. Se sentó en el sofá con su hija acurrucada a su lado, sin soltarle la mano ni un segundo, como si temiera que si la dejaba ir aunque fuera un instante, Lucía desaparecería otra vez. Alejandro fue a la cocina y preparó café para ambos, y cuando regresó, encontró a Camila mirando alrededor del departamento con una expresión difícil de descifrar. Es muy bonito su hogar, comentó ella educadamente. Gracias, respondió Alejandro, aunque por primera vez en años se dio cuenta de lo vacío que sonaba eso. No era un hogar, era un espacio. Limpio, ordenado, caro, pero sin alma. Y lo supo porque acababa de ver cómo se veía un hogar real, desordenado, roto, imperfecto, pero lleno de amor. Historias emocionantes como esta nos muestran que a veces los encuentros que cambian nuestra vida no vienen envueltos en papel bonito, vienen en medio del caos, del dolor, de las noches donde todo parece perdido. Y esa noche, sin planearlo, 3 personas solitarias se habían encontrado, y algo estaba comenzando a cambiar. Se suponía que Camila y Lucía se irían en cuanto tomaran el café, que darían las gracias y desaparecerían de la vida de Alejandro como habían aparecido, de repente, sin avisar. Pero algo pasó esa noche que ninguno de los 3 pudo explicar después. Tal vez fue el cansancio, o la necesidad de compañía después de tanto tiempo de sentirse solos, o simplemente el universo conspirando para mantenerlos juntos un rato más. El caso es que Camila no se fue. Se quedó sentada en ese sofá, con Lucía dormida sobre su regazo, y comenzó a hablar. Primero fueron cosas sencillas, disculpas por la intromisión, explicaciones sobre cómo había estado buscando a su hija por toda la ciudad, llamando a la policía, recorriendo cada esquina con el corazón en la garganta. Pero poco a poco, la conversación se fue haciendo más profunda, más real, y Alejandro se sorprendió a sí mismo compartiendo cosas que normalmente no compartía con nadie. Les contó sobre su vida vacía, sobre cómo había construido un imperio pero había perdido todo lo demás en el camino, sobre cómo esa Nochebuena iba a ser una más de muchas que había pasado solo, mirando la ciudad desde su ventana. Y Camila le contó sobre Roberto, su esposo, el papá de Lucía. Le contó cómo había sido un accidente tonto, algo que no debería haber pasado, un conductor borracho, un semáforo en rojo ignorado, y en segundos todo su mundo se derrumbó. Le contó cómo había intentado ser fuerte, cómo había creído que podía manejar el dolor sola sin darse cuenta de que estaba arrastrando a Lucía con ella hacia ese abismo oscuro. Me perdí, admitió Camila con la voz rota. Me perdí tanto en mi tristeza que olvidé que ella también lo estaba perdiendo a él, que ella también necesitaba llorar, necesitaba hablar, necesitaba que yo estuviera presente. Y en lugar de eso, me encerré en mi cuarto y la dejé sola cuando más me necesitaba. Alejandro escuchaba en silencio, asintiendo, sin juzgar, simplemente estando ahí. Y había algo curativo en esa presencia silenciosa, en esa capacidad de 2 extraños de sentarse juntos y compartir sus heridas sin miedo a ser rechazados. Hablaron por horas, tomando café tras café, mientras Lucía dormía profundamente entre ellos, agotada física y emocionalmente después de todo lo que había vivido esa noche. En algún momento de la madrugada, cuando el reloj marcaba casi las 3 de la mañana, Alejandro miró alrededor y se dio cuenta de algo extraordinario.
por primera vez en años, su departamento se sentía como un hogar. Había risas bajas para no despertar a Lucía, había historias compartidas, había lágrimas secadas y esperanzas susurradas. Había vida. Y cuando Camila finalmente se levantó para irse, con Lucía dormida en sus brazos, ninguno de los dos quería que esa noche terminara. Gracias, dijo ella otra vez, pero esta vez con un significado diferente. No era solo gracias por cuidar a mi hija, era gracias por escucharme, gracias por no juzgarme, gracias por recordarme que todavía hay gente buena en el mundo. ¿Puedo llamarle algún día?, preguntó Camila tímidamente. Me gustaría que Lucía pudiera agradecerle como se debe cuando esté más despierta, y yo, bueno, me gustaría seguir platicando con usted, si no le molesta. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que hacía años no sentía. Me encantaría, respondió con honestidad. Y cuando cerró la puerta después de verlas bajar en el elevador, supo que algo había cambiado para siempre. Esa Nochebuena que iba a ser una más de tantas vacías, se había convertido en la noche que le devolvió algo que creía perdido, la capacidad de conectar, de sentir, de importarle a alguien y que alguien le importara a él. No sabía qué vendría después, si esa amistad se convertiría en algo más o si simplemente se quedaría como un hermoso recuerdo, pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro tenía ganas de averiguarlo. Y ahí lo tienes. 3 vidas que parecían destinadas a la soledad, 3 corazones rotos cada uno a su manera, y una noche que lo cambió todo. Pero aquí viene la pregunta que realmente importa, la que debería estar resonando en tu cabeza ahora mismo: ¿cuántas oportunidades como esa has dejado pasar? ¿Cuántas veces has estado tan metido en tu propia burbuja, en tu rutina, en tus problemas, que no notaste a alguien que necesitaba exactamente lo que tú podías dar? Porque mira, es fácil escuchar esta historia y pensar qué bonito, qué inspirador, y luego seguir con tu vida como si nada. Pero eso sería perder completamente el punto. La lección aquí no es que tienes que esperar a que una niña aparezca llorando en tu puerta para empezar a vivir de verdad. La lección es que todos los días, en cada esquina, hay Lucías esperando, hay Camilas luchando solas, hay Alejandros escondiéndose detrás del éxito para no enfrentar su vacío. Entonces déjame preguntarte algo directo, sin rodeos, ¿tú qué eres? ¿Eres el Alejandro de antes de esa noche, convencido de que estar solo es más fácil, más seguro, menos complicado? ¿O eres el Alejandro que decidió abrir la puerta, escuchar, involucrarse, arriesgarse a sentir otra vez? Porque puedes tener todo el éxito del mundo, toda la estabilidad económica, todos los logros materiales que quieras, pero si no tienes a nadie con quien compartirlo, si no tienes conexiones reales. Si vives en piloto automático esperando que algún día mágicamente las cosas cambien, entonces estás perdiendo tu vida. Así que te voy a dejar con esto: hoy, ahora mismo, decide ser diferente. Decide ser el tipo de persona que construye puentes en lugar de muros. Decide soltar aunque sea un poquito ese control obsesivo con el que vives, esa armadura que te has puesto para no salir lastimado. Ahora dime algo en los comentarios: ¿qué vas a hacer diferente después de escuchar esta historia? ¿A quién vas a llamar hoy que has estado ignorando? ¿A quién le vas a preguntar ¿estás bien de verdad, en lugar de aceptar el típico sí, todo bien? Y oye, si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo replantear aunque sea un poquito cómo estás viviendo, entonces necesitas suscribirte a este canal y activar la campanita. Porque aquí no venimos a contar cuentitos bonitos para que te sientas bien 5 minutos, venimos a sacudirte, a hacerte pensar. A mostrarte historias reales que te obliguen a mirarte en el espejo y preguntarte si estás viviendo la vida que realmente quieres vivir.